Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Café Sin Filtro y esta vez vamos a ver la segunda parte de informática. Estábamos viendo la semana pasada, no sé si recuerdan, estábamos hablando de redes, habíamos hablado sobre las redes en general, después pasamos a las redes inalámbricas y ahora vamos a hablar de las redes alámbricas. ¿Cómo está Benja? ¿Cómo está Pancho? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola Benja, hola Federador. ¿Qué tal, Hola. Pancho? Un Bien, gusto. bien, ¿Qué Benja, tal, ¿y tú, my Pedro? friend? Bien, bien también, gracias. ¿Cómo Bienvenido le...? a un capítulo más. Sí. Sí. Yo vengo a puramente a saludar a unos mejores amigos y a mi hermano porque los voy a dejar solo hoy día, así que les deseo un buen programa y venía acá para saludar nomás. Y Eso, era, ya, súper. eso. No te ¿Ya? vayas tan rápido. Sí. Vemos la empezadita y me retiro, Benja. Sí. Ay, ay, En ay. unos 5 Eh, minutos. Benja, ¿qué nos tienes? O sea, ¿qué es lo que falta de la parte de redes? Porque hoy día nos tienes preparada la segunda parte. ¿Qué es lo que falta? Sí, ¿Qué es lo que sí. vas a hablarnos hoy? Lo que vamos a hablar hoy día, específicamente dentro de las redes, es sobre lo que nos quedó de la patita de la vez pasada, las redes alámbricas, cableadas Ya, también. ya, Conocer un perfecto. poco cómo son el funcionamiento, las velocidades, las categorías, cómo se definen. Ya, Ahí, eso. ya, perfecto. Y eso tiene otra, es otra cosa que Es que es no, en paralelo. es claro, Tienen cosas que ver en común, pero son nomenclaturas distintas. Pero hay ciertos parámetros que son iguales. Por lo menos ya. las tasas de transferencia también, que son las comparativas. Pero ya vamos a ver más sobre eso. Entonces, Ya. no sé si partimos o aprovecho de ir a buscar el café, Sí, ir en vamos una a partir. publicidad. Voy a tener una mini publicidad de lo que estábamos hablando. Café con ¿Sí? filtro, Nicolás Velázquez. Hola, hola, café con filtro. Hola, café con filtro. Hola, Nicolás Velázquez, ¿Qué perdona. Es tal, la hora. Nico? 33. ¿Por qué 33? 33. No sé. Manda a buscar Voy a tu café, buscar. no te preocupes. Ya, vale, voy. Entonces, Pancho, ayúdame aquí. No, Pancho no está out, Pancho. Eh, Ahora sí. Disculpa, sí, estaba en mute. entonces estamos en esta campaña, que hay Sí. gente que me la ha criticado, pero no importa, No sé. para las donaciones, pues. Exacto. ¿Qué es lo que Es estamos va- pidiendo por, como donación? por la módica suma de 4.000 pesos que donen Al mes. al mes, a cualquier programa de la fachósfera de YouTube. Porque necesitamos la ayuda de todo el mundo que ayude a todos los canales de la fachósfera. Así que por Exactamente, así la que módica eso, suma mensual de 4.000 pesos, donen al canal que a ustedes más les guste. de la Fachofer. Así. Así Y que eso. aprovechando también a ser nuestro auspiciador, que está preparando su café, aprovechemos a hacer a nuestro auspiciador que tenemos hoy, Federador, poner ahí el banner. Sí, pongamos el banner al Sí. tiro. Ahí está. bcr.cl, crear, diseñar, comunicar, difundir y aumentar el alcance de tus marcas, de tus ventas, certificación de seguridad, soporte técnico, hardware, software, marketing digital, multimedia, lo que necesiten en el sistema informático bcr.cl con las mejores manos profesionales de este mercado chileno. Así que bcr.cl nos van a además tener el mejor servicio al mejor precio. Así que no se Eso les olvide bsr.cl. .cl. Así es. No se lo olvide. Muchas No te gracias, lo olvides. muchas gracias No te lo PCR por ser nuestro primer publicidad, así que esperemos que tengamos muchos más. Exactamente. Espérate que me equivoqué. Sí. Para los que les interese tener publicidad en Canal Café Sin Filtro, se comunican directamente al mail de Punto federador. libertario.federador@gmail.com.
para hablar temas de auspiciar el canal Café Sin Filtro. Sí, así que démosle nomás. Nicolás, en referencia a Paralelo 33, bueno, acá no tenemos nada que ver con Paralelo 33, compadre, así que Paralelo dejémoslo Ahora, y en sector soya. si Nicolás quiere donarnos 40.000 pesos mensuales o 40.000 pesos Mejor, pues. distribuirlo en todos los canales, mejor todavía. El Así piso es que 4.000, para que duela menos. bienvenido sea, Nicolás. Así Amén, que amén. encantado recibimos. Sí. ¿Ya? Bueno, ahora sí los dejo, querido hermano, querido amigo mío, que tengan un excelente programa. Lo Muchas mantendré gracias. ahí de otras plataformas. Pancho, no te olvides el link que te dejé ahí. Vale, se lo está y lo voy a ver. Un Ya, vale, abrazo. gracias. Un Chao, chao. abrazo, chao. Chao, chao, gracias. Ya, Ya. ya, Benja. Entonces, Démosle nomás, pues, compadre. démosle nomás, pues. Vamos a compartir acá la pantalla. Vamos a poner esto en tamaño completo, lo que sí. No sé por qué me tira esto en esta pantalla. Ah, ya, tú la veías ahí, perfecto. Voy a tirar esto para acá. ¿Estás con los derechos o no? ¿Cómo? ¿Entraste como administrador? No, sí, estoy súper. Estoy Ah, súper, ya. estoy súper. Estoy súper. Ya. Me pusieron internet, puse cable y no tengo nada más abierto. Cosa que, cosa que, siguiendo los consejos, lo que habíamos hablado la otra vez, pues, que alámbrico, por regla general, en igualdad de condiciones, alámbrico funciona menos que, o sea, funciona mejor que inalámbrico. Sí, po. Es que el alámbrico es así. Eso es lo bueno del sistema. Tiene su bueno y su parte mala. Vamos a revisar. Ya, entonces, Dejémoslo aquí. ahora puedes compartirnos en la pantalla y Sí. comenzamos a avanzar. Dale. Ya, pues bueno. Le voy a poner pantalla Entonces, completa. sí, Dale. bueno, ya. Entonces, la temática del día de hoy es la misma que la de la vez pasada, ¿cierto? Habíamos conversado sobre redes y el Así es. cómo estas se conformaban, lo que significaban, las diferentes formas, los tipos, ¿cierto? Habíamos visto eh, aquí, por ejemplo, en los tipos de redes, habíamos visto lo que eran las LAN, las WAN, las PAN, habíamos comenzado a hablar sobre las redes inalámbricas, Sí. ¿cierto? Y de las diferentes estándares que tienen, dependiendo del tipo de señal que sea, Ujú. y la tecnología y los alcances también, partiendo de Así siempre es. de lo más cercano hasta lo más amplio. Así es. Eso es lo que vimos hasta la vez pasada. Quedamos ahí, creo. Si no me equivoco. No, quedamos un poco más adelante. ¿Un poco más adelante? Sí. Sí, Perdón, habíamos ahí, visto ahí, ahí fue. las Sí. generaciones, luego habíamos visto la tabla de velocidades también, Sí. de transferencia, Exacto. y Exactamente. luego habíamos visto los últimos, los estándares Wi-Fi, Y ahí sí quedamos ahí. Ahí y habíamos quedamos quedado. ahí. Sí. Sí. Ya entonces, ahora vamos a entrar en las Las redes redes alámbricas, alámbricas, sí. sí, sí, o cableadas, podrían ser también. Claro. Bueno, a saber que hay varios tipos de cables, ¿no, Benja? Sí, eso, O eso, sea, eso, eso es lo que vamos ahora. Antes de seguir ahí, bueno, los beneficios de por qué tener una red alámbrica o cableada, primero es por la estabilidad, porque al haber cable, la verdad es que es mucho más estable que el Wi-Fi. Ahora, dependiendo de dónde esté el router Wi-Fi y el tipo de tecnología y estándar Wi-Fi, evidentemente puede equivaler y hoy en día incluso hasta llegar un poco más alto en transferencias que un cableado normal. Lo que pasa es claro, que el cableado normal también ha aumentado también de categoría y por ende también ha sido más difícil ahora para el Wi-Fi también llegar hasta esas tasas de transferencia. Entonces,
se tiene mejor transferencia, se tiene mejor estabilidad. Bueno, y la desventaja evidentemente que es el cableado mismo, ¿cierto? Así que ese es como el punto a favor de por qué tener soluciones inalámbricas y donde se necesite y se puedan conexiones alámbricas o cableadas. Ya, pero vamos a ahondar un poquitito más sobre eso. Entonces, bueno, tenemos primero aquí que hay varios tipos de cables. Los primeros que son los UTP, ya que son, cada hebra viene forrada en un plastiquito. En este caso, el color del cable. En este caso tenemos 4 pares, ¿cierto? Y Sí. cada par tiene un claro y un color. El claro es color con ese color blanco y el otro es solamente del color. Entonces tenemos uno completo color naranjo con uno naranjo blanco, otro verde completo más otro verde con blanco, uno azul más un azul con blanco y un café con blanco. Ya ese es el típico que son, que cada una de las hebras no está reforzada. Por eso es que solamente trae el plástico, porque el plastiquito de color hace de que no hagan contacto Entre cada ellas. una de las, claro, cada una de las hebras de cobre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mayor cantidad de electricidad o mayor cantidad de datos, ¿cierto? A mayor velocidad, se genera un campo electromagnético mayor. O al revés, es decir, cuando uno quiere ir más rápido, necesita inyectar mayor capacidad al cable, mayor electricidad, y esa electricidad genera un campo electromagnético dentro de cada cable, es decir, alrededor de cada cable. El problema está en que cuando queremos cuando queremos llegar a tasas más altas, el campo aumenta, generando mayor caos y mayor interferencia. Es Claro. por eso que existen diferentes categorías de cables. Y las categorías van, entre otras cosas, a la par en la medida en que van siendo reforzados cada uno de los cables y va siendo superado el problema de los campos electromagnéticos que generen los cables entre ellos mismos, las interferencias de ellos y externos, para evidentemente lograr que la señal sea la más clara posible y con mayor potencia y sin tanta degradación a lo largo del cable, ¿ya? Es decir, hay que fijarse bien por dónde uno pasa, si hay electrodoméstico o no, si generan algún campo electromagnético, es decir, hay hartas cosas que hay que fijarse, es decir, primero por dónde va a ir el recorrido, el tipo de cable, si es de exterior, es de interior, el largo, la cantidad de metros para saber si vamos a necesitar poner un amplificador activo en la mitad para que amplifique la señal antes de que se degrade, ver el tipo de categoría, es decir, qué es lo que vamos a conectar, para qué es lo que necesitamos esto, para saber también más o menos la categoría que se necesita o si de pronto es necesario o se puede utilizar la facilidad, y lo vamos a ver más adelante, que es lo de los PLC, que fue uno de los últimos temas que quedó dando vuelta y que lo mencionamos solamente al final, pero que lo vamos a retomar ahora. Y si no, ya de lleno sería las redes inalámbricas, ¿cierto? Esas son las soluciones para ya casos en los cuales hacer el cable y cablear y el paso y todo puede ser muy engorroso, y en vez de eso se puede hacer algún tipo de access point o un repetidor Wi-Fi que llegue por cable a un punto más cercano, es decir, no sé, hay hartas cosas que se pueden hacer dependiendo del caso. Claro, pero siempre, o sea, si una persona tuviera el presupuesto y tuviera computadores fijos, no móviles, no laptops, es siempre mejor tener por cable, funciona mucho mejor. Sí, en Obviamente que es general, más siempre. engorroso y todo, pero es recomendable usar cable, Sí, siempre. sí, siempre, siempre. Siempre es recomendable. Ahora, hay casos, me ha pasado, hay casos en los cuales la red cableada está tan mal hecha y la red Wi-Fi
iba directo al módem y ese router Wi-Fi era tan bueno que la red Wi-Fi terminaba siendo Superior. muchísimas veces mejor que la cableada. Sí. De hecho, la cableada se caía, etcétera. No era estable Ya, para nada. Pero eso lo vamos a conversar un poquito más adelante, que también son como síntomas de los dispositivos de redes, más que no. claro. ¿Cachai? Ya. Ujú. Bueno, tenemos otro tipo de cables que, como les mencionaba, en la medida en que queremos ir aumentando de velocidad, tenemos que ir regulando los campos electromagnéticos que va a generar el cable, porque para que pase mayor cantidad de transferencia o de datos, hay que empujarlos con mayor electricidad. Y eso genera un campo electromagnético alrededor de cada cable, y cada cable con su par más todos los otros pares generan un campo electromagnético y generan un ruido, y ese ruido, esa interferencia hace que se degrade bastante la señal, y por ende la calidad y la velocidad también alcanzada. Y es por eso entonces de que en la medida en que se comienza a recubrir todo, primero, por ejemplo, tenemos estos otros que son los STP, ya que vienen con un pequeño forrado exterior de aluminio para evitar de que las señales electromagnéticas interfieran con el cable, ¿ya? Sería un primer recubrimiento. Fíjense que la diferencia entre el de arriba y el de abajo es que solamente el de abajo tiene ya un pequeño recubrimiento, ¿ya? En algunos casos hay un noveno cable que puede ser utilizado como tierra, ya son en general para las casquetes del RJ45, que es el puerto de red, que son estos de aluminio metalizados. Ujú. Entonces ahí van conectados, en especial cuando se utiliza la tecnología PoE, que es el Power over Ethernet, Ujú. que es para electrificar el cable de red, y en vez de tener que poner no sé, un cable de red más un adaptador con el transformador de 12 volts o 24 volts, Ujú. electrificas el cable Ethernet con esos voltajes y entras al dispositivo con un cable de red, y ese cable de red trae la señal de internet o de red más la de voltaje, más la de electricidad para encender el dispositivo. Y te ahorras un cable al final, igual tienes que ponerlo antes, Ya. ¿ya? Y bueno, y entonces así en la medida es que después se les pone un divisor plástico en forma de cruz para dividirlos por pares, y para que este plástico divisor mantenga los cables alejados entre ellos, entre los otros pares. Esto hace de que en definitiva los naranjos no estén dando vueltas y cruzados juntos con los verdes, los azules y los cafés. Entonces se les puso un divisor en forma de cruz y ahí van los cuatro pares. Y eso también ayuda y aísla a que la señal sea más rica. Y luego de eso, bueno, se pueden imaginar, es decir, eh, cada, cada par se vuelve a envolver. Y ahí tienes 4 envolturas, además de la exterior. Luego se puede envolver además cada cable, para que cada par no genere tanto interferencia entre sí mismo. Y eso ya ahí es como lo mejor enriquecido dentro de cable de red. Y ahora vamos a ver también las velocidades, etcétera. No dejar de lado el coaxial, en este caso que son 2 cables, ¿cierto? El exterior y el de cobre final. Y luego tenemos la fibra óptica, y que la fibra óptica en este caso ya viene a ser otra cosa, nada que ver, porque utiliza al final fibra, ¿cierto? Para transferir haces de luz, Luz. y los haces Mm. de luz viajan a la velocidad de la luz, así que evidentemente son muchísimo más rápidos que las señales que estamos viendo arriba, por Claro. lejos, E incluso pero dicen, bueno. perdona, Benja, Dale, dale, incluso dale, dicen dale, que dale, dale. dentro de la fibra óptica hay varios desarrollos. Que dentro de la misma Sí, fibra óptica han habido nuevos sí, descubrimientos. sí, sí. De hecho, hasta el cable coaxial han ido aumentando en este último tiempo, y el último tiempo me refiero a los últimos 5 años, han estado mejorando tanto la fibra óptica, el cable coaxial, como el cable de red. Es decir, han estado
descubriendo nuevos protocolos y nuevas formas de utilizar el mismo casquete, el mismo puerto, etcétera, pero ir implementando diferentes tipos de filtros, ¿cierto? Antes o durante o después de los cables o los routers, etcétera, para hacer de que las transferencias sean aún más altas. Claro. Bueno, siempre igual vamos a tener un problema de cuello de botella, porque puedes tener toda la instalación, fibra óptica hasta el departamento tuyo, llega el módem, tiene la capacidad de absorber, pero una vez que le tiras un cable al computador que no es adaptado a esa velocidad, o la tarjeta de red del computador es mala, Claro. y ahí se te hace el primer cuello de botella y todo lo que habías hecho antes, friega, po. Así es. Frena. A mí me gusta harto, de hecho, analizar las cosas de ese punto de vista, como lo hiciste tú ahora, hablando sobre los cuellos de botella, porque la verdad es una de las primeras cosas que uno debería fijarse en que no ocurra. Entonces, armar pensando en no generar cuellos de botella, sino que en aprovechar ojalá el 100%, 90% del hardware, y no que quede dando vueltas, etcétera. Y hay que pensar en tanto en hardware como en software para sacar el provecho de eso. Es decir, no es como llegar y, bueno, uno puede llegar y comprar y ya está, pero después te puede llevar sorpresas para saber si te va a funcionar como de verdad tú quieres o tú pensabas o no. Claro. Bueno, sigamos avanzando. Entonces aquí nos encontramos con las maravillas de categoría. Y estos son los nombres de cómo se consideran. Tenemos los cables de categoría 5E. Estaba el 5, en este caso el mismo tipo de cable que el 5E, solamente que con menor transferencia. Es decir, bueno, lo vamos a ver también en otra diapositiva para que lo podamos ver de una mejor forma. Entonces acá arriba tenemos el 5E, que es una tecnología, una categoría, un estándar de hace harto tiempo, pero que nos asegura de que tengamos velocidades de 100 megabits por segundo hacia el 1 gigabit por segundo. Es decir, es entre hasta. Es decir, parte desde el 100 y termina en el 1000 megabytes o 1 gigabit por segundo. Disculpa. Ya, y nos podemos dar cuenta de que aquí, por ejemplo, el categoría 6, para poder obtener la categoría, tiene que tener este separador que les mencionaba, para poder hacer dispensar, en este caso, el campo electromagnético de los otros colores. Y luego tenemos otra categoría que también se utiliza poco, que es el 6A. En este caso ahí pueden ver de que cada uno trae su propio recubrimiento. Ya tenemos otros cables que son en categoría 7, pero que no es tan masificado a nivel uso doméstico, no como el 6, por ejemplo, que es mucho más habitual, inclusive el 6A también es habitual, no es así como súper común, pero si tú vas a una tienda especializada lo encuentras. Y el categoría 7 también, es decir, no son cables que sean sacados de la NASA ni nada del otro mundo, así que no vayas a encontrar probablemente en PC Factory no, pero en otro tipo de tiendas más especializadas como Linkston, sí, una tienda que es súper especializada en redes. Ya, perfecto. Luego entonces también tenemos el tipo de cable de abajo, los UTP. Si se fijan ahí podemos ver cómo también están clasificados, que están enrollados, vienen con el mismo forro de aluminio, ¿cierto? Para las interferencias externas y de ello, luego se arman los pares, etc. Es para que Estas nos son las vamos a que, adentrar. esos son los electrificados, ¿no? Los UTP, FTP, STP, SFTP. No, No. la electrificación se hace sobre el mismo cable. Ah, ya, pero Puede ya. ser un categoría 5E o un 5.
Ya, pero en la categoría 5, o sea, perdona, estamos viendo las categorías, pero ahí donde Las me categorías. pones, sí, pero donde La pones electrificación la UTP, puedes hacer sobre cualquiera. ya, pero ese UTP, FTP, STP y SFTP es Todos esos traen, sí, traen es un cuando negativo electrifica. adicional. Ah, ya, eso es lo que quería entender. No necesariamente, no necesariamente. Tú puedes electrificarlo sin utilizar el negativo y ya está. Si es como un tierra, ni siquiera es como un tierra, es como entre ellos, ¿no? Es como para el casquete, para de Perfecto. cómputo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las categorías. También tenemos a mano izquierda las categorías, en el centro si es que están recubiertas con algo, Mm. y a la derecha tenemos las velocidades por cada 100 metros. Esto Ah, o sea, no sé si se acuerdan en la charla anterior sobre Wi-Fi, mencionar que parte todo de radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia, entre más baja, mayor distancia y mayor la capacidad de atravesar todos los objetos. Es decir, en frecuencias, en hertz más bajas, puedo alcanzar distancias mucho más largas y atravesar las murallas que sean. ujú. Pero la transferencia de datos es muy baja. En cambio, con los Wi-Fi más modernos, lo que se hace es buscar el 2,4 GHz, el 5 GHz. Las antenas más profesionales utilizan 6 GHz y pico y tanto, y otras tecnologías adicionales. Con eso se aumenta la velocidad de transferencia posible, pero también se aminora la cobertura. En Claro, esto pues son ondas más cortas. son ondas más cortas, Claro. justamente. ¿Ya? Y por ende, el Wi-Fi, y entre mayor velocidad y mayores tecnologías, proporcionalmente deberíamos encontrarnos con que a mayor velocidad, más difícil que la señal Wi-Fi atraviese murallas, ¿ya? Por ende, eso es como por relación de simple física de radiofrecuencia, ¿no? Y de onda. Y en este caso, las categorías también les sucede algo, y en este caso se menciona cada 100 metros. A mayor sea la categoría, menos metros máximos vamos a tener para lograr mantener la conexión a una velocidad estable. ¿Ya? Es decir, con una categoría menor necesitamos mucho más cable para lograr, o podemos tirar mucho más cable que con categorías más altas, porque para categorías más altas necesitamos electrificar el cable o inyectar más electricidad sobre el cable para que alcance la misma distancia. Mm. Entonces, con la misma electricidad se logra menos. Entonces, tenemos distancias más cortas para en algunas categorías lograr la capacidad de transmisión, entre comillas, ideal, teórica o máxima. Segundo, bueno, lo que tenemos es que el cable categoría 5, por lo menos dentro de lo que yo nací, categoría 3 es como mucho. Ya categoría 5 es el más estándar de todos los cables que pueden encontrar, desde el cable de 300 pesos hasta el de lucas. Pueden encontrar de pronto por 2 lucas, 3 lucas por ahí, un cable categoría 5, pero ya es mucho. Porque por las mismas 3 lucas pueden encontrar una tienda especializada en categoría 6. O por Sí. 7 lucas pueden encontrar un categoría 6A. Bueno, y por un poquitito más, un pueblito por ahí, puedes encontrar un categoría 7. Ahora, todo esto, como yo se lo estamos comentando, es proporcional, es decir, en la medida en que subimos de categoría, el cable es más caro y también es más corto a veces. Pero también viene mejor sellado, es decir, que para tener la categoría tiene que tener todo este tipo de estándar. Y se dobla menos. Son más rígidos, Son más son rígidos, más claro. gruesos, están mejor reforzados entre la misma goma exterior, el aluminio Mm. interior, más el divisor, más el recubrimiento por par, más el recubrimiento de cada uno, más quizás es que tiene además el negativo, y ya está.
y algunos cables tienen un recubrimiento además adicional exterior, para los exteriores. Claro, acá, por ejemplo, en el modem que estoy mirando ahora, que me instalaron hoy aquí, me pusieron internet, ¿Ya? dice cable UTP categoría Sí, 5E. perfecto. Y, Categoría 5E es el y- que estamos mostrando ahí, el UTP es el cable común y corriente. Hay unos que son, por ejemplo, el SFTP, ujú, si te fijas bien en la imagen, sí, probablemente no vas a divisar que quizás no son filamentos. Hay dos tipos de cables, que también es una diferencia, que no son de los más habituales, pero está el unifilar, que es un vello de cobre, y el multifilar, que son como pelos, ¿cierto? Y ujú, esos son los que tú doblas claro, o enroscas sí, para juntarlo con otro, etcétera. En sí, cambio, el otro es un alambre de cobre. Eso claro, también son diferencias. Y en tu caso, el categoría 5E además cae con que la velocidad de transferencia es de 1 gigabit, tope, sí, teórico máximo, en el mejor de las circunstancias. Y ahí es un cable que no viene blindado por categoría, pero puedes encontrar cables blindados igual, pero sigue estando bajo la categoría del 5E. Es decir, no esperes llegar a 1 gigabit, tampoco sostenido. Es decir, si llega puede ser como un pico y ya está. ujú, Pero es una primera categoría, un primer estándar que llega al gigabit, o teórico, evidentemente, ¿cierto? No lo cumple, eh, y se tiende a quedar más abajo, y el 6 ya viene, como viene mejor sellado, etcétera, viene ya más estabilizado. El gigabit probablemente tampoco siempre la logre. Todo esto depende de la factibilidad de computador, red, cable, router. Así es es súper, todo. Mm, sí, sí, es todo. Luego el 6A sube un tope de 1 gigabit hasta 10.000, hasta 10 gigabits, ¿ya? Es decir, el categoría 6A ya soporta lo que son 10 veces el 6, es decir, ya es un salto bastante grande. El 6A y el 7 tienen el mismo puerto de RJ45, es decir, seguimos hablando siempre del mismo tipo de puerto. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que está cambiando? Que la tarjeta de red tiene que ser capaz de soportar la categoría. Por ende, ujú, cuando nosotros compramos computadores, dice tarjeta de red gigabit. Eso significa porque puede máximo soportar 1 gigabit o 1000 megabits, ¿cierto? Si dice 10-100 es porque es categoría 5, pero no le ponen categoría, te los venden con el valor de transmisión. Entonces, cuando dice 10-100, ustedes saben que es de 10 a 100 megabits por segundo, y claro, es la tecnología más antigua de la Tierra. sí, El 5E o el 6 por lo menos siempre les va a aparecer 1 gigabit, y eso es a la segura el estándar de hoy. Y muy raro, es decir, tiene que ser torres con tarjetas de red además puestas aparte, o algunos notebooks muy especializados que dice que efectivamente tienen tarjetas de red con puerto categoría 6A7, no te dicen que es categoría 6A7, sino que te dicen 10 gigabits, mm, ¿ok? Que es lo mismo que el Wi-Fi te dicen A, B, G, N, AC, AX. El AX evidentemente es una frecuencia mucho más alta, mayor velocidad. Pero si no lo tiene la tarjeta de red, esa estándar, no puede transferir a esa velocidad, no la puede utilizar. Y bueno, como mencionamos, se logra llegar al estándar de los 10 gigabits, pero nuevamente no es 100% completo, sino que es un alcance teórico, pero sale el 7 para poder también, igual que el 5 con el 5, digo que el 5 con el 5E con el 6, sale el 6A con el 7, para mejorar la estabilidad y los topes de transferencia de la categoría. Ahora, dicho esto sobre las categorías, bueno, cabe mencionar de que fuera del hardware del computador, la tarjeta de red tiene que tener
el cableado y el chip para soportar además la velocidad de transmisión de la categoría. El cable tiene que ser de la categoría y en la otra punta, el otro lado, en la otra tarjeta de red o al dispositivo que se vaya a conectar, también debe ser de 10 gigabits de la categoría igual. Si nosotros tenemos una tarjeta de red, al final pues esto es solamente un tema de cálculo. Entonces, nosotros decimos, mira, mi tarjeta de red de mi computador es gigabit, pero llego a un router que es megabit. Y de ahí se va al modem, y el modem es gigabit. Entonces, probablemente está llegando demasiada conexión de internet al modem, y el modem va al router, pero el router es el que tiene un puerto lento. Y ojo, porque si ustedes le ponen un cable, no sé, imagínense, le ponen, ya no, pero que del modem al router le voy a poner un cable de categoría 7, sí, pero si el puerto del modem o del router es megabit, no hay nada que hacer, porque la tarjeta de red que tiene el modem es muy lenta. Ya, pero en ese caso, Benja, muchas veces ya vienen, sobre todo los de fibra óptica en España, no es el que tengo aquí, que es de fibra, pero viene con un cable coaxial el que va, la fibra va directamente al modem router. Sí, Y del router, que es modem al mismo tiempo, sí, ahí sacan sí, los puertos que están para 1 gigabit, y de sí. ahí tienes que tener cables categoría mínimo, categoría 6 para andar bien. Categoría, sí, sí. Puedes usar 5E, evidentemente que es como máximo teórico, pero no tiene la estabilidad tan asegurada como en la 6. Ya, Y claro, por poner una 6 ya tampoco vas a lograr mucha estabilidad si es que la tarjeta es gigabit. Es decir, vas a utilizar un cable que va a estar sobre el estándar y no vas a tener una mejor señal o más potencia o más estabilidad. claro. Bueno, en este caso yo en España le puse 6, categoría 6. Ah, Que, perfecto, buena. que no está, la 6, la 7 no la encontré, y la 6A tampoco la encontré. Encontré que solamente la 6. Sí, bueno, aquí como te decía, no es el 6A y el 7 no son cables que vayas a encontrar en tiendas comunes y silvestres, son ya más especializadas en tiendas Sí, de redes, sí, de telecomunicaciones. sí, 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 hay que Ya, buscar más. como les decía, esto tiene que ver además la tarjeta de red del dispositivo, del computador, con la del router o con la del modem. Si tenemos switch, vamos con los switch. Los switch tienen que ser también con puertos gigabit, etcétera. Entonces también después nosotros podemos hacer un diseño de cómo necesitamos conectar todo esto y qué es lo que vamos a conectar. Entonces primero decimos ya, pues bueno, si el internet viniera por un cable telefónico, bueno, podemos utilizar un cable desde el modem router, podemos utilizar de pronto un cable de categoría 5, ya está, porque si vamos a jugar por internet probablemente no vamos a tener mucha velocidad que transferir, la verdad, o probablemente si el modem trae una categoría muy baja, la verdad que nosotros tampoco sacamos mucho, si solamente podemos enrobustecer nuestra propia red local, pero lo que es con internet ya viene malo. Entonces, ojo con los routers modem viejos o antiguos. Pregunten en las compañías para que les hagan recambio o les vayan a modernizar los modems, Así es. porque muchas veces uno se queda con el mismo plan muchos años, y si uno no dice nada, la verdad es que ellos no tienen por qué ir y modificarte y cambiarte y actualizarte el modem. Y muchas veces probablemente el modem que tienen les da internet, pero un modem mucho más moderno les va a dar un internet mucho más estable, probablemente va a ser más rápido de ejecutar todas las solicitudes, y además va a traer los puertos gigabit. Y eso, si ustedes quieren armar una red desde ese mismo modem router que trae la compañía de internet, mucho mejor. Entonces aprovechan eso mismo y por lo menos tienen puertos gigabit, y por lo menos el modem con todos los dispositivos que estén conectados en red o routers, etcétera, va a funcionar mucho más rápido, va a funcionar mucho más estable si tienen servidores de red, tienen servidores de datos, de archivos, etcétera. Tienen que hacer subida a gigabit por lo menos. Si son una empresa mediana o chica, desde 10 trabajadores en adelante,
Evidentemente que entre mayor cantidad de gente conectada a una misma red, aunque sea cableada, el cableado tiene que ser siempre el mejor. Por lo menos ahí te sirve desde el 6 como mínimo hasta el 7. Y esto es solamente para no lograr mejores tasas de transferencia, mayores velocidades solamente, sino que además tener Estabilidad. una mayor estabilidad y robustez de soportar mayor cantidad de usuarios simultáneamente conectados. En la medida en que tenemos routers que son capaces de tener categorías más altas, tienen chips y tienen procesadores mucho más capaces con más RAM y son capaces de procesar mayor cantidad de señales, entradas y salidas. Por ende, por ejemplo, si vamos a tener una empresa y vamos a poner un computador con SAP y toda la empresa, aunque sean 10, se van a conectar a SAP, tenemos que inmediatamente hacer el cambio completo todo a gigabit, desde categoría 6 en adelante. Router, switch, modem, tarjetas de red, etcétera. Y el que no se pueda cablear, bueno, tendrá que ponerse por Wi-Fi, pero tiene que ser una red Wi-Fi muy buena y soportar que a veces se caiga. Sí. Porque Bueno, ahí, por ejemplo, SAP es muy brígido. Y disculpa, con esto termino. Pasa que, por ejemplo, en un caso especial, en un caso hace muchos años atrás, el año 2012, 2013 más o menos, fui a una empresa que tenían en este caso, este caso de SAP conectado a la red. Y claro, en algunos casos tenían computadores con tarjetas de red megabit, es decir, 10-100, cable 5E que soportaba gigabit, conectado a un switch porque le faltaban bocas en el modem o en el router, entonces le pusieron un switch megabit. Y al switch megabit conectaron el servidor y conectaron un router y 2 computadores más, por ejemplo. Y después, entonces, la arquitectura de cómo estaba todo diseñado era, la verdad, la peor, era muy mala porque tenía deficiencias en todas partes. Entonces hubo que salir a comprar tarjetas de red para los computadores que se les podía poner, los que tenían Wi-Fi, buscar un adaptador que tuviera una antena mejor, con una categoría mejor, para lograr recepcionar mejor la señal del Wi-Fi y el software no se cayera, y el trabajo en red, porque también trabajaban con archivos, fuera la más rápida. No como cableado, pero bueno, si es que estamos en la problemática de que ya el cableado no sirve y hay que poner por inalámbrico, por lo menos mejorar el inalámbrico. Y así comenzar a solucionar varios problemas y lo que decías tú, cuellos de botella. Y antes que se les caía el programa todo el rato, se les caía, no podían haber más de 3 usuarios simultáneamente conectados al SAP porque la red no soportaba, porque estaba todo mal hecho, tenían llenos de cuellos de botella. Después de arreglar todo, podían estar más de 20 conectados y desde afuera y no había ningún problema. Así tal cual pasa en muchas empresas, en muchas casas, en todos lados. Hay que poner harto ojo. Ahora sí, disculpa, voy a tomar el café. no. Era que hoy en día los Switch TP-Link, por ejemplo, que son unos Switch rasca, valen que 13 euros, están todos ya con configuración 10, 100 y 1000. Entonces ya no hay, ya no necesitas para una casa, no necesitas más que eso. Lo que pasa es que hay muchas veces, y en esto quiero dejar la conciencia en el resto, hay muchas veces que uno reutiliza, ¿cierto? No quiero decir electrodoméstico, pero uno reutiliza equipamiento tecnológico como router, modem. Vean bien lo que tienen guardado. Vean bien. Sepan que tienen guardado un router 10.100 o 10.100.000. A veces puede ser que el modem o router trae un puerto gigabit. Y ojo con eso, que es justo el puerto WAN, el puerto del internet. Es decir, desde donde va el modem hacia afuera o a un router, va en gigabit. Pero los otros 4 puertos son megabit. Ojo con eso. Hay switch que son 10.100 y son todos los puertos 10.100. Hay unos switch que son un puerto gigabit o un puerto SFP, que en este caso se le llama a fibra óptica, que logra las 10 gigabits por segundo. Pero es un puerto.
Bueno, y después pero tienes, no sé, pues, sí, todos megabits o todos gigabits, entonces, sí, no hay que usar ojo los viejos. cuando... No, Ah, los no, sí, viejos ya además, quedan para afuera. más que no Mira, por usar los ejemplo, viejos, porque hay viejos que son buenos, pero hay que saber bien qué puerto o cuántos puertos son de qué velocidad, porque hay veces que te topas todos de una velocidad o uno de una velocidad más alta y el resto todo más baja. Es por eso. sí. Bueno, lo que yo hice en mi casa, por ejemplo, tengo el modem Ajá. y lo conecté por un cable de categoría 6 a un switch gigabit. Y Oh, eso ahí perfecto. tiré para la tele, tiré para Claro, el Chromecast, ahí tiré cable. todo. Y bueno, y las cosas que están más alejadas son con inalámbricos, pero digamos las cosas básicas principales como una televisión, un Smart TV, las tuve al tiro con cable para que fuera más eficiente, Más estable. Sí, claro, más estable. claro. Es que la conexión es inmediata, no tiene que encender un adaptador Wi-Fi, buscar la red, conectarse a la red y obtener internet. No, el Así es. cable es pum, directo. Así que ahí para ir siempre optimizando, sobre todo para la casa, porque ahora como hay tanto teletrabajo y está mucha gente trabajando en la casa, esto es importante entenderlo, muy Sí, importante. sí. Sí, en especial, si están teniendo problemas de señal, si están teniendo problemas de velocidad, por ejemplo, revisen qué es lo que tengan. Si quieren, pueden hacer un diagrama. Tengo el computador aquí, tengo el modem acá, tengo el router acá, y anotan las velocidades de los estándares de red del computador, del modem, del router y las categorías de los cables y con eso van a ver si es que tienen un cuello de botella o no tienen un cuello de botella y dónde pueden o dónde deben hacer la inversión, porque a veces no es necesario cambiar todo, es decir, hay veces que uno tiene unas mezclas tan grandes desde un categoría 5 y pasa hasta un 6. Así es. Entonces, hay que revisar bien todo. Voy Gascanqui a... querejanqui, como diría Guru Guru. Gascanqui querejanqui. Que... Y gascanqui Inque... querejanqui goja. Ya, eso Oye, es para los más interesante. viejitos. Sí, ¿Tú Voy alcanzaste a ver a... el profesor Rosa todo esto? No. Sí, pues, Sí, cómo no. alcanzaste. Sí, pues. Ah, ya, bueno. Sí, sí. Entonces no me siento tan viejo, no se me caía Hasta, el carnet. no, ¿cómo se llama el otro programa, el más antiguo de zoológico, el zoo, ¿cómo era? Ah, Asombroso, no, maravilloso, maravilloso, maravilloso. maravilloso. Oye, vamos a compartir otro segundito, otra pestaña. Esto no es publicidad, es para revisar la tienda que les había comentado especializada. A ver si me puedes ahí subir ese generador, Dime. la pantalla. Sí, ahí te la subí. Eh, bueno, vale. Mira, aquí por ejemplo, esta tienda que es súper especializada, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, cables armados desde categoría 5E de 0,3 metros a 1,5 metros, categoría 6, categoría 6A, que son estos que Mm. están aquí, ¿te fijas? Por ejemplo, acá tenemos este multifilar, son inyectados, ok. Tenemos, bueno, ahí todos los colores, también los largos. Ahí nos muestra, como por ejemplo, cómo es el cable. Bueno, este cable es súper largo. Este también es de 5 metros, categoría 5A. Ahí podemos ver una foto bien en grande y ahí podemos ver cómo está hecho. Esto es lo que les mencionaba. Se fijan de que cada uno está recubierto de un papel como de aluminio y además tiene este Sí, cable adicional. Así que eso lo está hacen con súper... máquina. Esta cuestión no puede hacerlo un humano, es muy chiquitito. No. Y hay además, bueno, en este caso además, cada cable tiene además su manual. Es decir, para saber cuáles son la cantidad de ondas y protección, etcétera, del Mm. estándar. Y aquí, por ejemplo, es lo que muestran de las envoltorios.
Oye, ¿te acuerdas, Benja, que antiguamente, no tan antiguamente, pero digamos los años 99 todavía, o Ujú. más 2000, al principio de los 2000, los cables de red tenías que tenerlos directos o cruzados, ¿te acuerdas de eso? Y Sí, los pares de sí, colores tenías que cruzarlos. sí, sí. Bueno, puedes hacerlo de las dos formas. Yo en general lo hago directo. Claro, pero no, ¿Tú no lo sé has por qué cruzado? había algunos que... Ah, Tú lo has cruzado. yo lo hago cruzado, sí, porque es mi equipo de fútbol. Pero no, digamos, Ah, ¿por qué? no, no, yo no juego fútbol, no es lo mismo. ¿Qué se Cada uno es enojó? libre, ¿cierto? Debe ser del partido que quiera, del grupo que Ah, sí, quiera. pues yo soy de equipo de No, fútbol, los cruzados. ¿Te gusta el fútbol a ti? no, no soy de ni un equipo de ni no. ¿Para que me linchen? No, chao. La estupidez humana es muy grande. Así que Ya. prefiero no tener ningún tipo de movimiento ahí. No, sí, solo, en el fútbol es pura preferencia. Fuera pasión. Bien. Bueno, y aquí, por ejemplo, aparecen los requerimientos técnicos eléctricos, por ejemplo, la impedancia, estos ya son temas más físicos especiales eléctricos Mm, del cable, la electricidad, la resistencia, la capacidad, etcétera. Y esta aquí, mm, por ejemplo, dice la capacidad de desequilibrio para tierra y habla ahí, por ejemplo, cada 100 metros máximo, requerimiento de longitud 305 metros. Ahí, claro. bueno, está el estándar, el AWG23, que es el conductor de cable. Ahí está harta información. Y bueno, también podemos encontrar en los cables armados, por ejemplo, el cable blindado. Ujú. El blindado, al final de cuentas, es este recubrimiento de aluminio en la punta. Oh, qué buena. Lo bueno es que las fotos son súper buenas. Y ese es el blindado. Y a veces por ahí también, si lo tocan con los dedos mojados, les va a dar un poquitito de Corriente. corriente. Sí. Y si se Sí. fijan, fíjense de que también está armado distinto. En este caso, estos pares no están, además, es decir, protegidos entre sí. Están protegidos por uno externo, pero están divididos con ese separador en forma de cruz, pero sería. Por eso, bueno, este es estándar 6, no es 6A. Claro. Por eso el 6A era distinto. Se ponen más Ah, cototos, sí, eso es lo que me he dado cuenta, se ponen más... sí, se ponen más gruesos porque son cobre más grueso, los envuelven mejor, Mm, van mejor recubiertos. Bueno, categoría 7 aquí, lo único que hay es la punta del cable y cable en muchos metros, 305 metros el rollo. chuta. Esta es la punta, como se pueden dar cuenta aquí, son también reforzados, Sí, es otro nivel. son, es bastante fácil hacerlo. Y ahí dice RJC7A instalado en RJC15. Ahí está la bolsita de las puntas. Y para eso necesitamos también el cable y necesitamos todo el equipamiento, que en este caso buscamos categoría 7. No encontramos nada más que esto. Necesita la punta del cable y necesita ahí también la especie de maquinita La que corta. maquinita, sí, sí, la crimpadora, Sí, sí, la que es que la ahora maquinita que pone en la cabeza, toma el cable, hay que ordenarlo primeramente y lo que hace la máquina es cerrar el plástico, o en Mm, este caso el aluminio. Aquí pueden ver el cable categoría 7. Podemos ver de que ya no es que todos los cables están recubiertos en un filamento de aluminio. Ahora mm. no es un filamento, es cableado de aluminio, completamente sellado por este cable para sellar completamente los campos electromagnéticos exteriores, además de los pares.
y además tenemos otro cable, bueno, que también es de señal, este de aquí negativo. Así que no, increíble cómo van apareciendo diferentes velocidades, categorías y estándares sobre Sí. todo esto. Sí, estas son cosas ya más industriales, pero si tú fueras a un nivel superior, mejor que el aluminio está la plata, el metal plata. El metal plata El es súper metal plata, conductor, claro. Tú ya a ese pero debe nivel, ser ya a carísimo. cierto nivel, sí, pues que ese es el problema. Es que a Me esos parece ciertos niveles, la... a esos niveles, después no sé si va a haber fibra óptica RJ5, 45, ¿cachai? Que van a ser con cables de luz, o bien vas a tener que usar metales más pesos pesados, po. Claro, más pesado, sí. Como oro Y quizá. bueno, es que el oro, la onza de oro hoy día vale $1.800, pero la plata vale $20 la onza. Sí, pues, sí, es más Entonces es más barato. asequible. Sí, sí, es cierto. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, entrando hacia los 10 gigabits, no es hablando de redes, pero hablando de transferencias, lo más barato que encontramos aquí en la tienda es un cable USB-C a USB-C para el estándar USB 3.1 que transfiere a 10 gigabits por segundo. Ya esa es una forma rápida y sencilla de conectar dos computadores para transferir datos entre ellos. Pero no es red. No, Y es tenemos aquí transferencia directa. transferencia directa, utilizando el USB del bus. Aquí tenemos un cable que no es cable de red, que es otro cable, y este es el cable que se llama el SFP. Y este es SFP Plus de 10G, es decir, 10 gigabits. Es un cable super guay con una punta especial y esto logra efectivamente las transferencias de 10 gigabits. Y esto es lo que mínimo se utiliza para los servidores. Es decir, para conectar entre servidores para que transfieran información entre ellos, mínimo esto. A partir Mínimo de. uno. Ese es el claro, es para partir de. Ese es el cable. Luego tenemos que buscar un dispositivo, ¿cierto? Que soporte la punta. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un Powerline. Vamos a hablar ya del Powerline, lo vamos a dejar abierto. Tenemos más cables. Fíjense aquí que tenemos un SFP 10G y tenemos que la punta es 10, 100, 1000, 2500, 5000, 10000, RJ45. Significa que nosotros podemos meter nuestro cable de red, ¿cierto? En el estándar RJ45, la categoría de cable que sea para que ingrese la velocidad efectiva y convertirla en SFP. Es decir, nuevamente estamos utilizando una pseudo tecnología del SFP, que es la que logra efectivamente los 10 gigabits, pero son tecnologías menores que convirtiéndolas para lograr ser compatible o a lo mejor utilizar cable de red para poder entrar a un servidor que no tenga RJ45 o aprovechar la velocidad que ya trae el cable y no tener que cambiar todo el cableado a un SFP, sino que solamente se le pone ese adaptador para utilizar el SFP. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, la tarjeta de red más baratita, el DESD, PCI Express por 4, y este trae un puerto de 10 gigabits. Esto no es SFP, esto es un puerto de red, un Ethernet RJ45 que soporta hasta 10G, Qué 10 impresionante. gigabits. Este es el DC. Y bueno, imagínense que ya trae este disipador. No es por cualquier cosa, es decir, No, se debe calentar como loco, porque sí. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de 2, y aquí tenemos, por ejemplo, un switch. Piensen que ya estamos en que el cable, mira, esta punta, RJ45 SFP, sale 70, 80 lucas.
el cable, 1 metro SFP de 10 gigabits, que no estamos hablando cable de red, es decir, no es categoría 7. Ya vimos el cable, el rollo de 305 metros, y ahí hay que cortar un pedazo, hacerle en la punta y jugar con eso. En caso contrario, el cable SFP de 1 metro sale 20 lucas. Entonces ya tenemos que, para distancias de 1 metro máximo. Entonces, si es lo que tenemos, si no, hay que buscar un cable más largo. Y el más largo es más caro. Luego tenemos que la tarjeta de red, bueno, la más pequeña, ¿cierto? Habíamos visto aquí que sale 87 lucas. Qué caro. Solo la tarjeta de red, para un puerto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, si queremos uno de 2 puertos, el desde sale 95 lucas. Y sería esta tarjetita que está acá. Wow. Y este ya trae, pero estos son 2 puertos SFP, no son 2 puertos RJ45. Esto ya es mucho más guay. Son 2 puertos SFP de 10G, de 10 gigabits cada uno. Es decir, estos 2 puertos juntos son equivalentes a por ejemplo, el puerto Thunderbolt 2 en transferencia. Imagínate, compadre. ¿Qué más? Aquí tenemos el primer switch. Por ejemplo, si queremos un switch para poder conectar diferentes dispositivos. Este trae... Se escucha mal, Benja. Sorry. Algo hiciste. ¿Aló? No te escuchamos más. Estás muteado. Ahí sí, ahí sí. Ahí Sí, sí. te escuchamos ahí con eco, pero no como antes, pero sí. Ya, sí, no hay nada que hacer. A ver, ahí mejor. ¿Ahí mejor? Sí, me escucho yo. Ah, ya, entonces saco mejor el eco. Ahí, ya. Ahí. Okay. Bueno, entonces seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, el switch. En este caso son 8 puertos gigabit, 8 puertos de 1000. Y 2 SFP de 10 gigabit. Entonces, es lo que les decía, aquí entramos 2 de gigabit o salida de gigabit, de 10 gigabit y 8 de gigabit. Entonces podemos aprovechar solamente 2 puertos de velocidad así máxima y el resto son los 8 como un router o un switch de gigabit. Y bueno, evidentemente que luego ya tenemos las diferentes puntas. Son solamente puntas. Es que no, esos cables no es la puntita y nada más, compadre. Claro. Necesita el cable que va y el switch que recibe. Así es. Fíjense que ya vamos en 100 lucas, por ejemplo, el switch. Es decir, ya nos tiramos en un switch, un cable y una tarjeta de red, nos tiramos 200 lucas. Y el cable de 1 metro. Impresionante. Luego, por ejemplo, aquí tenemos otro switch. En este caso, este es un switch, es un router, es antena. Es una antena, se ve. Este es un router MikroTik que trae 8 puertos gigabit. De los 8 puertos gigabit, 7 pueden ser electrificados. Por eso dice 7 PoE, 7 Power over Ethernet in. Qué buena, pero qué buenas ideas, son buenos desarrollos, buenas soluciones, compadre. Y trae 2 SFP de 10 GB. Necesita un transformador de 2 a 57 volt, porque los 57 volt tiene que ser el voltaje de lo que necesita el router. Además, para cada puerto de Power over Ethernet, electrificarlo con hasta 24 volt, por ejemplo, 48 volt. Pero ¿por qué hay tan poco de esos por ahora en lo que es hogar? O sea, en redes mayores sí, pero hay poco, no es mucho. Lo que pasa es que el switch o el router con PoE
no es barato. Ah, por eso. No es barato porque tener un router o un router o un switch que tenga por lo menos 8 bocas o 4 bocas y que esas 4 bocas tengan PoE no es muy barato. Aquí estamos, fíjate que estos tienen 7 y vale 135 lucas. Así, de ahí para abajo vamos a encontrar, evidentemente. De hecho, para las casas se usa. Hay switch que son PoE. Por ejemplo, yo aquí en mi casa no tengo un switch PoE porque tengo 2 transformadores que entra la señal eléctrica, entra el cable de red y sale electrificado. Y sale electrificado directo a 2 cámaras de seguridad que tengo puesto acá en la terraza, mirando hacia abajo. Entonces, en vez de poner en la terraza la cámara con el cable de red y el cable para electrificarlo, llego solamente con la cámara y el cable de red. Y con esas 2 cosas queda listo. Se soluciona el problema La cámara recibe la electricidad para ella y la señal de internet de red. Listo, sería. Pero son brillantes soluciones. Sí, es genial. Bueno, y de ahí en adelante ya se puede imaginar todo lo que podemos encontrar. Ahí tenemos un RJ45 y un SFP. Es decir, tenemos la mezcla de 2. Tenemos ahí switch y routers que son 10 puertos gigabit. Es decir, ni siquiera estamos hablando de varios puertos. Hasta aquí solo hemos visto routers con 2 puertos de 10 gigabit. SFP. Este tiene 2. Este tiene 1. Este tiene 10. Y vale 270, 280 lucas. Para tener 10 puertos SFP. Un puerto SFP de 10 gigas, porque son puertos distintos. Es decir, el SFP y el SFP Plus, el SFP Plus es el que logra los 10 gigas. Acá tenemos una tarjeta PCI Express con 4 SFP Plus. Imagínate y mira cómo es. Qué impresionante. Por eso te decía que esto es una tienda ya especializada en redes más profesionales, industriales. Sí. Miren el disipador, es decir, estamos hablando de... Sí, pues, no sé. Disipador de tarjeta de red, de esa cuestión... Sí. Aquí tenemos uno que trae además un Wi-Fi, 10 puertos gigabit, un SFP, 300 lucas. Es decir, aún ni siquiera tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor, así como el router definitivo. Pero eso ya a nivel empresa, porque sí, ahí ya aumentan la cantidad de puertos. Sí. A nivel de casa no estáis tanto, creo. No. Bueno, y el PoE, el Power over Ethernet, de lo más baratito que podemos encontrar, por ejemplo, bueno, estos son los transformadores. Vamos a hacer clic acá afuera. Ahí sí. Estos son los transformadores. Transformador Power over Ethernet de 24 volts 12 watts. Imagínate, compadre. Inyector PoE, 0,5 amperes. Requiere cable de poder, que es el cable que va por un lado, y por el otro tiene 2 puertos de red. Por uno entra en la señal de internet con red y se devuelve a una señal, a tu misma señal, pero además con electricidad. Tenemos ahí diferentes modelos, siguen siendo transformadores por separado, hasta que... Pum. Transformador. Este requiere jugadores. Es decir, acá tenemos un router, Ubiquiti, que puedes ponerle el cable de poder, transformador, ¿cierto? Y el cable de red, o puedes tirar por el mismo cable de red el Power over Ethernet para electrificar el router. Y para que se encienda. Qué espectáculo, compadre. Y luego tenemos aquí el primer switch que trae 4 puertos PoE, pero fíjense, y por eso es que es importante la presentación que hicimos, porque dice que es un router de 6 puertos de 100. 4 de ellos pueden ser electrificados.
para extender hasta máximo 250 metros, electrificado. Esto es un switch, disculpen, no es un router. Y aquí en la imagen se pueden dar cuenta que tenemos 4 puertos, 100, ¿cierto? Y de estos 4 puertos, tenemos 6 puertos y de los 6, 4 pueden ser electrificados. Y nos indica acá en naranjito cuáles son los que pueden ser electrificados. Y eso vale 30 lucas. Pero estamos bajo el estándar 100, ¿te fijas? Entonces, ya no es claro. Si queremos algo mejor, aquí tenemos 5 puertos de 1000. Y en este caso, nos dice, no sé si nos señala cuál o si son todos. Puede ir, acá entra uno. Es decir, entra un electrificado para darle electricidad al mismo dispositivo. O se puede electrificar por ese puerto. Es decir, es eso nomás, pero no es un tiene 5 puertos de 1000, pero no es que sean 5 puertos PoE. Entonces, si seguimos buscando, nos encontramos acá con otro. 5 puertos de 100, 4 PoE. Igual que el primero que vimos. Y peor, más caro. Ahora tenemos 8 de 100, vamos en 45 lucas y aún no encontramos uno de 1000. 4 de 100. Entonces, si después tú quieres tirar PoE y además quieres tener gigabit, tienes que encontrar un switch súper especializado o un router súper especializado. O poner los transformadores por separado, ¿no? Y entrar a un router gigabit con todos los puertos gigabit y los PoE los tiráis antes, ¿no? Acá tienes... sí, o si no, los conectar electricidad directamente nomás. Pues sí. Sí, pues por eso, con el transformador. Acá tenemos un switch de 5 puertos de 1000 y entra un PoE y salen 4. Es decir, este está hecho para que por uno entre el PoE con el internet, por ejemplo. Electrifica además el switch y por aquí salen 4 puertos gigabit electrificados. Esto es como el desde gigabit mínimo que podríamos optar, o que yo optaría. Si tuviese que invertir, iría inmediatamente desde esto en adelante, 56 lucas. Evidentemente que hay cosas un poquito mejor. Tenemos 8 puertos de 1000 y 4 PoE. Esto es un switch. Y este switch, ojo que es de 48 volts, 53 watts. Y hay que ver qué es lo que van a electrificar. Y que lo que vaya a electrificar... tiene que soportar, claro. Tiene que estar en el voltaje. Exacto. No, sí, es mucho más complejo cuando empiezas a usar PoE. Sí, sí. Pero es súper bueno. Así que yo lo tengo acá implementado y es bacán. Te olvidaste completamente de las cámaras afuera. Y bueno, lo último era lo del Power Line, el PLC, el Power Line Communication. Hablar sobre esto de tirar red a través del cableado eléctrico. Te voy a dar un segundo, eso sí, voy a ir a prender la luz. Dale nomás. No sé si quieren mencionar algo. Dale nomás, no se olviden que estamos los lunes y los martes. Y los lunes estamos con Tuerca, con Daniel Spencer y Pancho Libre. Y los martes estamos con Benja Spencer, bcr.cl, y conmigo. Y el resto de la semana vamos a tener por ahí un programa el jueves con Pancho, o el viernes. El jueves o viernes tenemos un programa con Pancho, donde vamos a hablar de la actualidad. Así que no se lo pierdan, van a estar bien entretenidos. Perfecto. Dale, no sé si están listos. Ok. Bueno, entonces, avanzando para terminar, porque ya llevamos harto tiempo, presentar esto que se llama Powerline, que la verdad es que es bastante antiguo, tiene más de 10 años, o más. Que es, al final de cuentas,
el cable de red que viene, por ejemplo, desde un router, con la señal de internet, nosotros la conectamos a este pequeño aparatito y ese aparatito lo enchufamos a la red eléctrica. Lo que hace es tirar la señal que viene de internet del cable de red, la pasa al cableado eléctrico y pasa por todo el circuito de la casa o del departamento, en este caso, para que desde los enchufes que tú quieras, que estén dentro de la misma zona donde enchufaste el primer punto, pongas otra cajita con otro cable de red, por ejemplo, o en algunos otros casos estas cajitas trae Wi-Fi. Entonces te permite que si tú ya dispusiste internet o red en tu cableado eléctrico, desde cualquier enchufe dentro de la misma zona, pones ese adaptador y entiende y encuentra la señal de red dentro del cableado eléctrico, la saca y la emite vía Wi-Fi. Entonces tú con eso puedes aumentar la cobertura sin tener que cablear, sin tener que utilizar como un access point, ¿cierto? Que es como, yo tengo una señal aquí y me quiero conectar vía Wi-Fi, me agarro de la señal del otro para yo volver a emitirla. Es como que soy un puente, ¿cierto? Pero la otra señal también es Wi-Fi. Entonces, si la primera, la fuente, Wi-Fi, está más o menos lejos, y yo, que soy el que tengo que encontrar con una antena, tengo que encontrar y agarrarme de la señal de ese router, y con la otra difundir, hay una degradación enorme. Entonces, en vez de eso, con el PLC te ahorras el cable, te ahorras también este tema, este problemático del Wi-Fi, de que las señales sean ya muy deficientes, además de que vengan con un estándar quizás muy bajo, con un router que tenga un estándar bajo, lento, malo, viejo, etcétera, ¿cierto? En vez de ser todo lo contrario, ser bueno, moderno, con una categoría mucho más alta para poder emitir en menor cantidad, mayor velocidad, en menor cobertura, mayor velocidad, etcétera. Bueno, y sobre eso además el PLC, tú llegas, lo pones, lo sacas, y donde sacas la señal desde el cableado eléctrico, tú ves si pones un router con otra señal Wi-Fi, o pones un repetidor que haga de repetir la misma señal de la fuente, o tú ves que lo que haces con la punta de red y lo conectas a un dispositivo, por ejemplo, a un disco en red, por ejemplo, a una cámara, etc. Y aquí, por ejemplo, el más barato está en 35.000 pesos la unidad. Es decir, de esto necesitas dos. Una, chuta. Sí, y este es el TP-Link AB600 para 300 metros máximo con el estándar Wi-Fi N. Este es el que precisamente recibe y emite por Wi-Fi y además trae otro puerto de red. Es decir, para que tú saques y ese lo conectes, por ejemplo, a un computador o a un router. Es decir, además de difundir por Wi-Fi, trae otro puerto de red. Y ese puerto de red se refiere que, en este caso, el AB600 debe ser de 600 megabits, me imagino. Porque el Wi-Fi es Wi-Fi N. El Wi-Fi N tiene el estándar entre 150 a 450 megabits por segundo. En este caso, este es de 300. Y trae dos puertos de red de 100. Entonces, aquí si va a entrar gigabit, ojo, porque este de 100 te va a generar un cuello de botella, además de la interferencia eléctrica. Ya. Pero tiene Wi-Fi. ¡Qué buena! Luego aquí tenemos, por ejemplo, este Powerline AB500, viene con un USB micro, 150 centímetros, unitario, y ya está. Bueno, ahí esto no lo vamos a ver porque ni siquiera la chupan más. 38 lucas, un par, dos unidades, Powerline de 500 megabits. Los puertos de red, cada uno es de 500, es de 100, disculpen. Puede transferir máximo hasta 500 megabits por el cableado eléctrico. Máximo 300 metros. Y aquí viene el par. Claro, pero con un puerto de red. Sí, pero son menos eficientes que los cables que vimos anteriormente. No son tan buenos, tengo la impresión. Es que primero estamos aún en tecnología 1.100. Digo, estamos en tecnología 100, en megabits. Pero más abajo
porque aquí estamos, si paga más, obtiene más. Sí, así parece. Feo. Yo de hecho tengo unos aquí de 1200, es decir, es gigabit 1,2. ¡Ah, mierda! Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, unos 100. Mira, este es de 1000, un puerto de red de 1000, de gigabit, y además trae Wi-Fi AC. Este es el AC más pequeño. Toma la red 2,4 GHz para darte 300 megabits y toma la 5 para darte 433. Sumados son 700 y algo. 733 megabits por Wi-Fi. Es decir, teórico, un poco más bajo de gigabit. Es decir, conviene ahí tirar 1000% un AC mejor. Pero bueno, para las circunstancias en las que cada uno esté, es distinto. Uh-huh. Y abajo tenemos otro que también es puerto de red 1000, tiene PoE, Power over Ethernet, y este ya es el que habíamos puesto antes. Esto ya es una cajita mucho más grande, trae el puerto de red y trae el puerto de electrificación, ¿cierto? De corriente. Ahí lo muestran por dentro, para que lo veamos. Y eso es todo. Ese puerto de red es de 1000 y lo que hace es tirar entonces aquí la señal en un PoE, es decir, este de acá es PoE out. Entonces se electrifica por la izquierda y sale el cable por la derecha. Sí. Por la derecha, ¿cierto? Pero la señal ya tiene que haber estado dentro de la red. Es decir, necesitas nuevamente 2 de estos, pero estos son con PoE. Lo que lo hace bastante más caro, imagínate. Bueno, y eso es el Powerline. En este caso nosotros lo usamos como Powerline, pero también se le llama PLC. Y aquí ojo porque van a encontrar varios PLC, y en la electrónica también hay varios tipos de PLC. Así que ojo con eso. Sí. Aquí no hay nada de eso, pero como Powerline lo pueden buscar. Y aquí pueden encontrar inalámbricos, por ejemplo, de interior. Tienen inalámbricos estándar AC, 1200, 1300, access point, repetidores, miren, routers, 100, 2,4G, 2,4, sí. Router 1000. Hay unos que tienen unos rangos enormes, sí. Exteriores, ahí, bueno, los exteriores ya es otro rollo, son mucho más industriales y estos son para coberturas de kilómetros. Pero en exterior, para lo que es doméstico o comercial, también se utilizan estos. De 2,4, 5 GHz dual, hasta los de aquí 5 GHz sobre 19 dBi, que son la potencia de la antena. Sí, los decibeles. El decibel. Entonces, si queremos una antena mucho más potente, utilizando el estándar 5 GHz, con el AC integrado, en este caso ahí vemos diferentes tipos de routers que vienen con la antena incluida, que son parabólicas ya mucho más grandes, tienen mayor capacidad, utilizan puerto 1000 y algunos vienen para ser electrificados vía PoE. Pero tenemos, por ejemplo, aquí que lo más barato sale 250 lucas esta antena. Con una antena de 24 decibeles, 5 GHz, viene el router adentro, incluido, trae un puerto 1000 y se puede electrificar. Es decir, el router con la antena se electrifican a través de un puerto de red. Y si lo vemos, nos vamos a fijar de que por dentro, por debajo, solamente viene un puerto de red. Es decir, no trae puerto para ser electrificado más que únicamente a través del puerto de red. Pero está buenísimo, está buenísimo. Esto es la antena y es el router. Bueno. El router está todo adentro, todo el sistema, mejor dicho. Oye, Benja, ¿qué más nos trae? Vamos a ir cerrando. Si algunos de los muchachos tienen algunas preguntas, y llegó Wanted Horse, buenas, Nicolás Velázquez. Bueno, no hemos tenido mucha audiencia. Se entiende porque es mes de febrero, po. Mes de febrero en Chile es muerto. Y puede ser que sea también demasiado específico esto. Sí, pero no tuvimos
no tuvimos muy buena sintonía en el sentido de que es el mes, ¿ah? El mes de baja sintonía. Lo han dicho hartos youtubers en general. Y sí, pues Yo creo todo que está Nicolás y Juan Death Horse, son los dos. Así que gracias, Nicolás. Gracias. ¿Hay preguntas o no? parece que. Ah, está Nicolás, bueno. Saludos de nuevo, Nicolás. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, voy a poner en cámara aquí. Si no hay preguntas, vamos a darle Benja ahí para cerrar, para ir cerrando. Estaba mirando aquí Juan por. Ah, perfecto, ahí son todos. Que hay harto ojo ahí, por ejemplo, con esto, que los cuatro puertos son gigabit, pero justo el WAN, donde viene llegando el internet, es 100, por ejemplo, no sé. Así que ahí va que le pongan harto ojo a los detalles de las cosas que se compren o que adquieran, porque hay harto detalle en el tipo de puerto, la velocidad del puerto, el cable que le vamos a conectar, a dónde lo vamos a conectar, por dónde lo vamos a conectar, cuánto largo vamos a conectar, sobre por qué, cuánto vamos a tener que pasar encima, etcétera. Entonces, para que tengan ahí súper claro qué es lo que van a requerir. Pero si no, Benja, contacten bsr.cl y podrá hacerles una arquitectura de red. Así es. Así es. Ya lo han hecho con nosotros. Nos han llamado de varias empresas que le hemos solucionado problemas de redes, de servidores, de conectividad, de infraestructura, performance, velocidad, backup, datos, servidores de datos, archivos, lo que sea, al final de cuentas, es pura arquitectura de red. Y así es. que lo acompañen. Y eso es todo. Eso es todo. Bueno, como veo que no hay más preguntas, les mando un gran abrazo a todos. Gracias por la sintonía. Yo creo que vamos a tener más sintonía. Siempre veo las estadísticas y a veces en los lives tenemos poca gente en el momento, pero hay gente que se conecta después y mira las cosas interesantes que tú nos cuentas, Benja. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a las pocas personas que nos acompañaron, que el mes de febrero siempre es complicado. Y que viva la libertad y que Dios los bendiga. Gracias, Benja, que estén muy bien. Igual ustedes, buenas noches. A ver, ya, voy a bajarme, te bajo a ti y nos damos buenas